a hablar un tema que en realidad lo vamos a dividir en dos predicaciones. La primera de ellas es hoy y se llama Peleando para mis hijos. No por mis hijos, sino para mis hijos. Peleando para mis hijos. Y quiero empezar leyendo el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Hoy no tengo mi predicación en el ordenador porque me lo olvidé y no me lo llevé allí al redil. Me llevé la mochila vacía. Y yo sin ordenador soy un inútil. Entonces, segundo del libro de Samuel, capítulo 11, dice el primer versículo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y salieron a Rabá. Pero, hay un pero, resulta que no todo eran buenas noticias, algo pasó aquí. David, el capitán general, el rey de Israel, el que siempre comandaba los ejércitos cuando Israel salía a la guerra, el que se ponía al frente, iba primero, como es lo que hace un buen líder. Un buen líder es el que va delante y le siguen sus discípulos. Pues en esta ocasión dice que David se quedó en Jerusalén. No vamos a leer todo el capítulo, pero todos sabemos lo que pasó a continuación. En ese tiempo de ociosidad que tuvo David por no salir a la guerra, porque quizá pensó, ya he peleado mucho, hombre, ahora que es veranito, pues mejor me quedo aquí a la sombra y me voy a la playa un rato y me pongo a ver una serie de Netflix. Y el caso es que David no fue a la guerra como era su llamado por ser el rey, porque tenía que ir delante de todos, sino que se quedó descansando. Y ahí el diablo lanzó una tentación contra él y él cayó. Sabemos que vio a Betsabé bañándose y bueno, y ahí adulteró con ella. No solo adulteró, sino que después, para tratar de tapar un pecado, en lugar de confesarlo, trató de taparlo. Y cuando uno encubre el pecado, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué dice la Biblia? ¿Hay alguien aquí que lea la Biblia? El que encubre su pecado no prospera. Es decir, todo le sale mal. Entonces él encubrió el pecado y trató de camuflarlo y trató de hacer creer a todo el mundo que el embarazo de Betsabé no era provocado por él, sino por el marido que lo mandó venir del frente de guerra para que se acostara con su esposa y todo el mundo creyera que ese embarazo era del marido y no de David. Pero todo le salió mal, todo le salió mal, mal, mal. Y mientras él estuvo encubriendo el pecado, no funcionó el asunto, sino que todo se fue enredando, él fue metiendo los pies más y más en el barro y todo se fue liando y confundiendo hasta que Dios le alertó a través del profeta y él reconoció su pecado. Escucha, siempre que tapes un pecado, ese pecado va a traer más problemas. No se soluciona el pecado tapándolo, no se soluciona el pecado barriendo debajo de la alfombra y escondiendo la suciedad. El pecado se soluciona cuando lo quita el Señor. Y la manera de quitarlo es que yo confieso mi pecado. Primera de Juan 1:9, si yo confieso mi pecado, Dios, que es fiel y que es justo y que lo ha prometido, quita mi pecado, lo limpia y al mismo tiempo limpia incluso en mi interior ese cáncer espiritual que se puede desarrollar cuando no lo confieso. Entonces, aquí vemos que cuando David no peleó la batalla, entró en problemas. Y es el principio que quiero que entendamos todos aquí. Hay muchos aquí que son padres, madres, hay algunos que en algún momento de su vida se van a casar, van a tener hijos, y necesitamos entender que hay una batalla que vamos a tener que pelear a favor de nuestros hijos. Y en este sentido, nos dice la Biblia que, mira, esta mañana estábamos escuchando
ya cuando nos estábamos preparando para venir a la iglesia, la Biblia en altavoz, y decía Jesucristo a sus discípulos en Lucas, haced que estas palabras penetren bien en vuestros oídos. No les estaba hablando de quitarse el tapón de cera, como me quitaron a mí el otro día en el médico, sino que les estaba hablando de dejar que la palabra y la instrucción de Dios llegara bien adentro en sus vidas, que no fuera algo suave, sino que fuera algo que entrara hasta las mismas entrañas. Y en ese sentido nos dice la palabra de Dios en Proverbios 22:3. Voy a ir buscando los versículos. Voy a ver si... ¿Quién está ahí arriba? ¿Cristian? A ver si soy más rápido que Cristian. Proyectando. Proverbios 22:3. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan, ven el peligro, pero no hacen nada y reciben el daño. Entonces, Dios quiere que nosotros como hijos de Dios no seamos pasivos frente a lo que tenemos que hacer. Ahí Natalia lo estaba diciendo en la oración, me estoy acordando ahora que algunos ya saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacemos. Algunos sabemos que tenemos que perdonar a alguien, pero lo estamos ahí como dejando pasar. Algunos sabemos que no podemos estar sin orar, pero vamos dejando pasar los días. Y te voy a decir una cosa, es más difícil gestionar es más difícil gestionar lo mucho que lo poco. Y esto aplica en todos los órdenes de la vida. Si tú tienes poco dinero, normalmente tú no vas y compras en el supermercado más caro, sino que rebuscas la oferta, buscas la oportunidad para estirar ese poco dinero que tienes. Ahora, cuando tenemos mucho, normalmente es más fácil malgastar, es más fácil derrochar, es más fácil no mirar tanto el céntimo, sino que, bueno, me apetece esto, me lo compro. Y ya empezamos a administrar peor. Pero lo mismo nos ocurre con el tiempo. Cuando tenemos poco tiempo, nos duchamos rápido, nos vestimos rápido, salimos, corremos, no perdemos el tiempo. Pero cuando tenemos mucho tiempo, léase vacaciones, verano, jornada intensiva, entramos más temprano, salimos a mediodía, ya no tenemos que ir por la tarde al trabajo. Parece que tenemos más tiempo y es cuando menos oramos, es cuando más sucia está la casa, es cuando más pereza me da hacer esas cosas que tengo atrasadas y que tengo que ponerme al día, y decimos ya mañana lo haré porque mañana sigo teniendo mucho tiempo disponible, porque esta semana no tengo que ir a trabajar, porque cerró la empresa, porque lo que sea, porque mis jefes están de vacaciones, y resulta que cuando más tiempo libre tenemos, más carnales acabamos. Y esto es experiencia personal y es estadística, ¿no? Entonces, vamos a darnos por avisados, como dice Proverbios. Vamos a darnos por gente sensata que oye el aviso, que oye la trompeta que suena diciendo hay peligro, y vamos a ponerle remedio. No vamos a ser tan simples de creer que no, que a mí no me va a pasar esto, que esto pasa en otras familias, esto pasa en otras iglesias, pero a mí no me pasa. Esto pasa en otras familias, pero a mis hijos no le va a pasar. Pues quiero que sepas que sí. Dice primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad. Es una instrucción muy clara, ¿no? Sed sobrios y velad. Tenemos que estar atentos, vigilantes, porque nuestro adversario, el diablo, ya sabes quién es tu adversario. Algunos creían que era la suegra, no es la suegra. Algunos creían que era el jefe, no es el jefe. Algunos creían que es el mozo de escuadra que le puso la multa ahí, el de la guardia urbana. No es ese tu enemigo. El alcalde, no. Tu enemigo, tu adversario, que es más que un enemigo, es el diablo. ¿Sabes que la palabra adversario en su original, en griego, quiere decir que es como un fiscal? Un fiscal que viene y te acusa, busca algo contra ti en tu expediente, en tu historial, en tu pasado, en el pasado de tus antepasados, y va a venir con una causa contra ti.
con todo un montaje. No es un enemigo que se planta en la calle y te dice, oye, yo te quiero dañar la vida, oye, yo te quiero poner tropiezo. No, no, no. Es alguien que es mucho más intencional todo lo que hace. Cuando utiliza esta palabra en griego, adversario, quiere decir que es que va a buscar con qué venir contra ti. Él va a buscar en tu pasado, él va a buscar en tu vida de integridad, en tu vida de santidad, y va a buscar una falta, y con esa falta va a venir a acusarte, va a montar una causa contra ti. ¿Tú te acuerdas cuando Satanás se presentó delante de Dios y le dijo, oye, déjame tocar a Job? Y Dios le dijo, puedes tocar todo menos su vida. Puedes tocar su empresa, sus hijos, puedes tocar su salud, pero no lo puedes matar. Dios pone un límite. ¿Y qué empezó a hacer Satanás? Satanás empezó a buscar algo en contra de Job. Intentó buscar si él era un hombre falto de integridad, si era adúltero, si había mentido, si había estafado a alguien, si estaba con ídolos en su casa. Empezó a buscar con qué acusarlo para que él cayera finalmente. La Biblia dice entonces que nosotros tenemos que ser sobrios, tenemos que tener la mente muy despejada, y no solo la mente, sino los sentidos, y no solo los sentidos, sino nuestro espíritu tiene que estar bien conectado con Dios, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él quiere presentar una causa contra ti. Mira, nosotros notamos, cuando llegamos al campamento, notamos la temperatura espiritual de los niños. Y se nota que muchos vienen fríos, se nota que muchos vienen habituados a las pantallas, a las tablets, a la televisión, a la pereza, a la ociosidad, se nota. Y después de una semana de campamento, solo con la primera semana, la temperatura ha cambiado en el corazón de ellos. Ya a ellos se les nota más dispuestos a alabar, más dispuestos a buscar a Dios, a hacerle preguntas a Dios. Por cierto, algunos papás no mandaron a sus hijos con Biblia. Y quiero que sepáis que es más importante la Biblia que el traje de baño. Más importante, estaba puesto en la lista. Y algunos no. Pues se nota que ya los niños empiezan. Natalia estaba hablando de la vigilia que tuvimos el viernes. Mira, esa vigilia fue súper guay. Los niños gritaban alabando y adorando a Dios. Llegó un momento que los separamos por las células que tenemos también durante toda la semana, y entonces el líder de cada célula, cada monitor líder, empezó a orar por ellos. Y terminando la vigilia empezamos a dar gracias a Dios. Y fue un tiempo de gratitud, no le pedíamos nada a Dios, solo gracias, Señor. Empezaron todos los niños a llorar. Todos, chicos, chicas, más grandes, más pequeñitos, empezaron a llorar, empezaron a abrazarse. Bueno, y ya terminó la vigilia, dimos el amén y ya estábamos haciendo la fila para salir del auditorio y ir a las duchas y a dormir. Y empezaron, por favor, una canción más. Y yo, pero pues ya son las 12 de la noche y que una canción, por favor, profe, por favor. Y yo, bueno, ¿y qué canción? Y me pidieron la de Santo en el sepulcro, Santo en las alturas. Bueno, toda esta, ¿no? Bueno, pusimos esa canción y eso ya era clines por todas partes. Esos niños no querían dejar de adorar a Dios. Ahora, si comparamos eso con el primer devocional, cuando amanecimos el lunes allí, eso era legañas, bostezos, brazos caídos, que me he olvidado la Biblia, que me he olvidado el cuaderno, que no sé dónde estoy, que no sé cómo me llamo. O sea, qué diferencia en una sola semana de ir ministrando, de ir peleando, de ir limpiando cosas, de ir expulsando demonios, de ir volviendo nuestro corazón a Dios, de quitarles, claro, allí no tienen televisión, no tienen móvil, no tienen tablet, no tienen PlayStation. Allí es hormiguitas, piscina, balón, amiguitos, moscas, mosquitos. Eso es lo que encuentran allí, pero nada de tecnología. Entonces, ese proceso se fue notando
de manera brutal. Mira, todos nosotros, y nos damos cuenta en el redil, todos traemos una herencia espiritual. Habéis oído hablar de maldiciones generacionales, herencia generacional, ancestral, tiene diferentes nombres, pero es algo muy real. Y de hecho es Dios el que bendice y es Dios el que maldice. Dios estableció los parámetros. En Éxodo capítulo 20, versículo 4, vamos a encontrar un ejemplo. Todos lo hemos leído muchas veces, pero es algo muy real. En el segundo mandamiento, Dios le está dando a Israel la siguiente instrucción. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Dios fuerte, celoso. Mira, que visito la maldad. Para Dios hacer esas cosas es maldad. Y dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero, mirando el otro lado de la moneda, hago misericordia a millares, este es el versículo 6, hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios dice que cuando una persona peca contra Dios, transgrede la ley de Dios, hay una maldición que se asigna a su apellido, a su linaje, hasta la tercera y cuarta generación. Quiere decir que cuando yo tengo un hijo, no solamente le voy a pasar algunas características genéticas, físicas, como quizá el color de los ojos, el color del pelo, el color de la piel, algunas características incluso del alma, sino que también hay una herencia espiritual, quieraslo o no lo quieras, que tú le estás pasando a tus hijos. Hay herencias buenas y hay herencias malas. Hay herencias de bendición y hay herencias de maldición. Con lo cual, creo recordar que una vez Natalia nos puso aquí una diapositiva donde se veía una persona, sus dos papás, sus 4 abuelos, sus 8 bisabuelos y sus 16 tatarabuelos. En total, 30 personas. 30 personas más mi propio pecado. Todo el bagaje espiritual que tenían mis antepasados hasta la 4ª generación me afecta, me puede afectar. Más mi propio pecado, que es lo que yo le estoy dejando a mis hijos. Ahora, nosotros tenemos la oportunidad, padres que estáis aquí, o jóvenes, o personas solteras que en algún momento quizás se casen, tenéis aquí la oportunidad de hacer algo bien para que todo ese bagaje espiritual no pase, sino que hagamos un cortafuegos, peleemos nuestras batallas a favor de nuestros hijos, para que cuando ellos empiecen a caminar en la vida de los adultos, empiecen en una mejor condición y no tengan que pelear las batallas que yo, por pasividad, por ignorancia, no peleé. Porque todo lo que yo no peleo, lo van a tener que pelear ellos. Si yo tengo un pecado abierto en mi vida y yo me arrepiento y yo estoy ahí como Señor, yo no quiero pecar más, pero cíclicamente yo soy derrotado en ese área, si yo no peleo esa batalla adecuadamente y le dejo en herencia a mis hijos una victoria, pues lo que les voy a dejar es una derrota que la van a tener que pelear ellos. La van a tener que pelear de cero, porque yo no hice mi trabajo, porque yo no peleé mi batalla. Y quizá algunos no creen mucho en esto de las herencias de maldición, pero es tan evidente. Mira, en la Biblia encontramos el caso de Abraham. Abraham, el padre de la fe para todos nosotros, ¿verdad? Y la Biblia lo exalta como un hombre de fe. Pero Abraham, en su ímpetu de querer
cumplir la palabra de Dios, o más bien en su ímpetu de querer que las promesas de Dios se cumplieran en su vida, él trató de ayudar a Dios. Dios le había prometido: te voy a dar un hijo con tu esposa Sara. No importa que ya seáis ancianos, que ya ella haya perdido la costumbre de las mujeres, no importa las condiciones naturales, yo te voy a dar un hijo. Ese hijo va a ser especial, va a ser una bendición para todas las familias de la tierra. Tu descendencia a través de ese hijo va a ser como las estrellas del cielo, que no se pueden contar. Justo el viernes por la noche, después de la vigilia, estaba contemplando el cielo en el redil, que es uno de los lugares donde mejor se ven las estrellas, por cierto, cuando estéis allí. No hay contaminación lumínica, entonces si no hay nubes es impresionante la cantidad de estrellas que se ven. Y los que conocen un poquito de las constelaciones se pueden vislumbrar claramente algunas de ellas. Bueno, pues Abraham, en ese ímpetu y viendo que se tardaba el embarazo de su esposa, que no llegaba, pues decidió acostarse con la esclava de su mujer y tiene un hijo. Es hijo de Abraham, pero Abraham en un momento dado lo tiene que echar de la casa, a Ismael, y lo tiene que sacar junto con su mamá, y lo saca de la casa y lo rechaza. Eso es un rechazo evidente. O sea, que a alguien lo expulsen de su familia y lo manden al desierto y ya Dios te cuidará, porque yo ya no lo voy a hacer más. Aquí hay demasiado conflicto en esta familia. Eso es un rechazo evidente. Bueno, pues resulta que el hijo legítimo, que es Isaac, recibe una herencia de su padre, que es el rechazo que su padre hizo con el otro hijo. Bueno, pues Isaac crece y ama a Esaú, su hijo primogénito, pero la esposa de Isaac ama a Jacob. Y hay como una batalla ahí entre los padres, ¿no? Este es mi preferido, no, pero el mío preferido es este. Total que la madre, usando de astucias, logra que el primogénito le venda la primogenitura al segundo, a Jacob, y al final, cuando el padre los tiene que bendecir, y normalmente la bendición principal en tamaño, en calidad, en dimensión, era para el primogénito, pues logran engañar a Isaac y finalmente bendice a Jacob. Otro rechazo más que se pasa en esa generación. El primero, el primogénito, no recibió la bendición de primogénito. Vemos cómo por X circunstancias, y podríamos decir, sí, esto estaba en los planes de Dios, sí, claro que sí, pero yo quiero que tú te fijes que Abraham rechazó a un hijo y ahora vemos a Isaac abocado a la misma situación, rechazando al primogénito, aún no queriendo él hacerlo. Pero vamos a la siguiente generación y vemos que Jacob tiene 12 hijos varones, que son las 12 tribus de Israel. El penúltimo de ellos es José. Y resulta que José es el preferido de Jacob. Tiene 10 hijos por delante, mayores, y cuando nace José, por alguna razón, su debilidad es José y luego Benjamín. Entonces los hermanos mayores experimentan esa comparación, experimentan que el favoritismo del padre se ve muy claro hacia José, se sienten rechazados y acaban conspirando contra José y haciendo trastadas contra él. Una vez más vemos que se pasa a la siguiente generación. Pero vamos a la cuarta generación. José tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. Y resulta que cuando José ve que su padre Jacob ya está viejito y se va a morir, dice: papá, te traigo a mis hijos para que los bendigas, porque la bendición de Abraham había pasado a Isaac, la promesa de dar una descendencia había pasado hasta Jacob, y ahora Jacob dice, José, hijo de Jacob, dice: yo quiero que el abuelo los bendiga. Y en un momento dado, el abuelo, ya que ni veía, cruza las manos. Y la diestra, que tiene que ser la de la bendición, en vez de ponerla sobre el primogénito, acaba sobre el segundo una vez más. Y José
dice, no, papá, que es al revés, que yo los he colocado para que la diestra... No, yo sé lo que estoy haciendo. Imagínate. Sí, dirigido por Dios, en los planes de Dios, pero tenemos que ver que un rechazo de Abraham a su hijo mayor se pasó hasta 4 generaciones. Los papás fueron, aún involuntariamente, rechazando a sus hijos mayores. Qué cosa tan tremenda, qué ejemplo tan gráfico, ¿verdad? Las herencias de maldición se pueden activar en la siguiente generación o en la otra o en la otra o hasta la cuarta. Y puede haber una generación en la que no se activen, pero en algún momento se van a activar. Por eso nosotros no podemos ser simples, sino que tenemos que hacer como un estudio en la medida en que podamos y con la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que hacer como un estudio. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, yo tengo que mirar en mi familia qué tipo de muertes ha habido, qué tipo de circunstancias familiares hemos tenido. Ha habido muchos divorcios, ha habido muertes prematuras, ha habido violencia, ha habido abusos, ha habido embarazos no deseados, ha habido gente con trastornos mentales. ¿Cómo ha sido la ambientación de mi familia? Ha habido gente adúltera, ha habido abandono de niños. ¿Cómo ha sido mi familia? ¿Qué sé yo de mis abuelos? ¿Qué me han contado mis papás? ¿Qué he escuchado de mis tíos, de mis primos? ¿Qué estoy viendo yo? ¿Ha habido alcoholismo? ¿Ha habido adicciones de algún tipo? ¿Se repitió algún patrón? Ojo, ahí podemos estar ante algo que Dios nos está mostrando para que hoy yo pelee esa batalla y yo les deje a mis hijos una herencia de victoria y no una herencia de derrota que ellos van a tener entonces que pelear. Ha habido brujería, ha habido algunas enfermedades que se han repetido, diabetes, artrosis, infartos, algún tipo de cáncer que se ha repetido el mismo tipo de cáncer en varios miembros de la familia. Si tú eres consciente de eso o si el Espíritu Santo te llega a revelar algo en este sentido, Dios te está dando la estrategia, Dios te está dando las claves para que tú hoy no seas simple, sino que te des por avisado y pelees esa batalla. Y yo te voy a decir la semana que viene cómo vas a tener que pelear esa batalla. Esa es la segunda parte de la predicación. Lo que hoy quiero que entiendas, asumas y recibas por fe y que penetre bien a tu oído es que tú tienes que pelear. Que hay cosas que si tú no las peleas, tus hijos las van a tener que pelear. Dice Deuteronomio capítulo 28, no lo vamos a leer, pero siempre me gusta dejarte algún tipo de tarea para que complementes en casa. Deuteronomio 28, léelo cuando llegues a casa. Y es Dios estableciendo leyes, es Dios estableciendo, como me gusta enseñar a los niños cuando les hablamos de sexualidad, y yo les hablo de un marco, unos límites, donde Dios nos ha dicho, dentro de estos límites, la sexualidad funciona bien. Fuera de estos límites, la sexualidad funciona mal. Y quiero que sepáis que vuestros hijos, yo le di clase de sexualidad a los niños de 8, 9, 10 y 11 años. 8, 9, 10 y 11 años. Sin yo decirles nada más que lo que dice la Biblia. Ellos mismos preguntaron sobre los trans, ellos mismos preguntaron sobre el homosexualismo, ellos mismos preguntaron sobre la prostitución. Ellos, en el turno de preguntas, ellos preguntaron. Y como ya habíamos definido cuál es el marco donde las cosas funcionan bien, ellos lo entendieron perfectamente. Todo lo que queda fuera de ese marco, Dios no lo puede bendecir. Está sujeto a maldición. Pero lo que queda dentro de ese marco que Dios ha definido es seguro, es totalmente edificante. Y lo que queda por fuera queda sujeto a maldición. Eso es lo que nos enseña Deuteronomio capítulo 28. Dios dice en su palabra, yo pongo Israel delante de ti estas leyes. Y si tú las obedeces, ese es el marco de actuación, si tú las obedeces,
te va a ir muy bien, vas a ser próspero, tus negocios van a funcionar, tu familia va a estar segura, tus enemigos van a estar a raya, las cosechas van a llegar, la lluvia va a llegar a su tiempo, no va a haber granizo, no va a haber langostas, no va a haber... Yo te voy a proteger y te voy a prosperar y te va a ir bien. Pero en el mismo capítulo, no podemos olvidarlo, Dios dice, si tú olvidas mis leyes y te vuelves rebelde contra Dios y te sales del marco que Dios ha establecido, entonces te alcanzarán estas maldiciones. Y ahí dice que vendrán tus enemigos, que se comerán tu cosecha, que vendrán las langostas, que vendrá el granizo, que habrá desastres en tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios le dice a Israel, delante de ti pongo la bendición. ¿Cómo? Obedeciendo. Sí, es automático, es automático. Si tú obedeces, entras en una herencia de bendición que Dios te asigna. Sabes que tú no has sido engendrado por voluntad humana, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, que nosotros, Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, han sido hechos hijos de Dios. Y no por voluntad de sangre ni de carne, ni de hombre alguno, sino engendrados por Dios. Engendrado, la palabra engendrado, cada vez que tú leas la palabra engendrado en la Biblia, quiere decir que tener un hijo es mucho más que traer una criatura al mundo. Engendrar es que hay una transmisión. Dice la Biblia en Génesis, después de la historia de Caín y Abel, cuando se nombra el tercer hijo, o de los que se nombran, pues el tercero de Adán y Eva, dice, y Adán engendró a Set, a su imagen y a su semejanza. Creo que es Génesis 3:5. Engendró, quiere decir que hay una transmisión, y no solo de genes, de ADN físico, también de una herencia espiritual. Hay una intencionalidad espiritual cuando tú tienes un hijo. Por eso nosotros tenemos que estar viendo si yo en concreto, mi vida, estoy provocando una maldición que se va a pasar a mis hijos, o estoy provocando y generando una bendición que también se va a pasar a mis hijos. Y todo depende de mi obediencia. Todo depende de cómo yo estoy haciendo caso a Dios. Mira, había un niño en la vigilia, que es un niño que cuando llegó al campamento es un niño nuevo, es la primera vez que iba al campamento y creo que era también como la primera vez en la iglesia. Y es un niño que enseguida, cuando hablamos con él, nos dimos cuenta que traía un trasfondo de brujería. El primer día llevaba una camiseta, un niño de 8 años, una camiseta con una calavera. Ya solo eso nos llamó la atención. Y bueno, veíamos que el niño los primeros días estaba como siempre distraído, como que por aquí le entra, por aquí le sale. Las alabanzas, él estaba quieto. Y recuerdo que en un momento que estaban los monitores orando por los niños, cuando le pusieron la mano en la espalda, él hizo así y se quitó. O sea, varios gestos que dijimos, aquí hay algo. Empezamos a hablar con el niño y descubrimos que hay un trasfondo de brujería, que hay un trasfondo de que él ha sido consagrado, bueno, una cantidad de cosas fuertes. Y en esta vigilia tan especial que tuvimos el viernes, bueno, pues hasta él estaba tocado. Y cuando estamos saliendo ya para irnos a los cuartos a dormir, le digo, oye, fulanito, ¿qué tal la vigilia? Dice, muy bien, pero ya me quiero ir porque Dios me está tocando y no quiero. Imagínate un niño de 8 años diciendo esto. Él estaba siendo consciente que Dios estaba tratando de abrazarlo, de revelarse a él, de salvarlo. Y él estaba diciendo, me quiero ir ya, porque Dios me está tocando y no quiero que me toque más. Imagínate. Bueno, una media hora después,
Yo estoy visitando a los niños en las habitaciones, recordándoles que tienen que orar, revisando con los monitores que todo esté bien. Y estoy hablando con un grupito de niños, como 5 o 6 niños. Me estaban haciendo preguntas de Dios y entonces entra este niño en la habitación. Y sin venir a cuento, me interrumpe lo que yo estoy hablando. Y dice, yo he visto a Satanás. Y digo yo, pues ¿sabes qué te digo? Y le pongo el dedo en el pecho, que eso es mentira. Porque a Dios nadie le puede ver y a Satanás tampoco, porque es un espíritu. Y el niño se quedó callado. En un momento dado el diablo estaba queriendo como glorificar a Satanás, glorificarse a sí mismo para que esos niños quedaran confundidos. Pero Dios me dio sabiduría ahí para decirle, eso es mentira. Y entonces se calló. Y le dije a los demás niños, y además, Satanás es un perdedor. Jesucristo es el ganador. Y empezaron todos, sí, Jesucristo el vencedor. Bueno, ahí estaban ahí como si hubiéramos ganado la Champions, ¿no? Y ¿qué quiero decir con esto? Que es impresionante la carga espiritual que trae ese niño, porque en su familia hacen brujería. Él nos estuvo contando algunas cosas, así como inocentemente. Y es tremendo cómo ese niño hasta ayer se estaba resistiendo al Espíritu Santo. Y estamos orando para que todo eso caiga y ese niño pueda rendirse delante de Dios. En nosotros está, entonces, en nuestra obediencia, el tipo de herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos. Pero ¿qué ocurre con el pecado de mis antepasados? Si mis antepasados, hasta tercera y cuarta generación, han hecho cosas y yo estoy hoy también experimentando esas batallas que no son de mi pecado, sino que es del pecado de mis ancestros, eso es claramente porque ellos no pelearon esas batallas o las pelearon mal, las pelearon a medias, las pelearon sin conocimiento, sin discernimiento, sin el poder del Espíritu Santo. Acuérdate que cuando Israel conquista la tierra prometida de Canaán, Dios les dijo que no dejaran a nadie con vida. Pero ellos no conquistaron completamente todos los territorios, sino que en algunos lugares dejaron algunas etnias con vida. Y dijeron, bueno, en vez de matarlos, tenemos una idea mejor que lo que Dios ha dicho. Vamos a hacerlos nuestros sirvientes para que sean como esclavos y nos ayuden en algunas tareas. Pero eso no era lo que Dios había dicho. Dios les dijo, tenéis que exterminar a todos. A todos, tenéis que conquistar y exterminar. Y no lo hicieron. Y hasta el día de hoy eso sigue siendo un problema en aquellas tierras. Entonces lo que yo hoy estoy peleando es porque mis antepasados no lo batallaron. Y cada batalla que yo gane hoy, mis hijos no la van a tener que pelear. ¿Te acuerdas del rey Salomón? El rey Salomón tuvo un reinado de paz. Tuvo un reinado de total estabilidad. En el reino de Salomón no hubo ninguna batalla. ¿Sabes por qué? Porque su padre David las peleó todas. Quiero que leas conmigo el primer libro de Reyes, capítulo 4. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 24. Dice así, desde el 22. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él, está diciendo que todo lo que se disponía para el rey en aquella época era, cualquier hotel de 5 estrellas de hoy en día se queda corto. Dice, ¿por qué? Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. 25. Y Judá e Israel vivían seguros, todavía no se había dividido el reino, pero ya lo nombra aquí como Judá e Israel, vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba en el sur, todos los días de Salomón. Eso fue
Porque el rey David peleó contra todos los enemigos de Israel y los derrotó. Y le dejó a su hijo una herencia de paz. Por eso David no pudo edificar el templo. Porque entre otras cosas Dios le dijo a David. David fue el que tuvo la idea de edificar un templo a Dios en Jerusalén. Pero Dios le dijo, está bien. Porque las ideas que tenía David, a pesar de que Dios no necesita un templo para habitar, pero las ideas que tenía David eran ideas que estaban dirigidas a dar gloria a Dios, no a él mismo. O sea, a pesar de que Dios no necesita un templo, Dios le dijo a David, está bien, hazme un templo. Porque la intención del corazón de David era darle gloria a Dios, no pasar él a la historia como he hecho un templo gigantesco y glorioso y impresionante para que todo el mundo quede boquiabierto y se me recuerde por eso. No. David pelea todas sus batallas y Dios le dice, tú no vas a construir el templo, tus manos tienen demasiada sangre, tú has sido un peleador, un batallador, tú has sido un conquistador y no lo vas a edificar tú, lo va a edificar tu hijo. Ahora, era tal el anhelo de David de ver algo construido para Dios que él preparó los tesoros, preparó los planos, le dejó todo listo a su hijo Salomón para que lo construyera y ya tenía las provisiones, ya solo tenía que ejecutar la obra, ya todo estaba listo, el terreno, todo. ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Cómo va a ser? Las dimensiones, todo se lo dejó preparado David. Y Salomón se dedicó a edificar el reino. Salomón se dedicó a construir, a hacer crecer el reino de Israel en economía. ¿Por qué pudo hacer eso? Porque no se tenía que desgastar en batallas. Ya los enemigos de Israel habían sido todos puestos a raya, sometidos con toda claridad por el rey David. Y yo quiero que tú te veas ahí. Yo quiero que tú te veas dejando una herencia a tus hijos donde ellos parten de una base estable por tus victorias, por las peleas que tú has hecho para tus hijos. Ya no solo para ti, ya no solo para tú estar bien, libre de cargas, despojado de peso, sirviendo a Dios, sino para que tus hijos partan de una base de seguridad, de una base de bendición y no de una base de maldición que les alcance. Tú tienes la oportunidad de hacer un cortafuegos. ¿Sabes lo que es un cortafuegos? Mira, ahora que estamos en la época de incendios, todas las montañas tienen un pasillo donde se talan todos los árboles. Imaginemos que todo esto son árboles y aquí está este pasillo donde han talado todos los árboles, quitado todas las hierbas, todos los rastrojos. Si hay un fuego, cuando llega a ese pasillo ya no salta hasta el otro grupo de árboles. Es como, bueno, ahí se detiene. Eso ayuda a la extinción de los incendios. Pero ¿qué ocurre? Ese pasillo, ese cortafuegos, lo tienen que mantener limpio. Si hay paja, va a pasar el fuego. Si hay arbustos, va a pasar el fuego. Ahí tiene que haber tierra nada más. Entonces, todos los años tienen que limpiar los cortafuegos. Eso es lo que hacen la Guardia Forestal, o deberían hacer. Y si lo hacen bien, es un buen trabajo preventivo. Y es lo que quiero que tú veas. Tú eres como el rey David. Tienes que pelear hoy tus batallas para que tus hijos no las tengan que pelear. Muchos padres están corrigiendo a sus hijos con una frustración interna porque están viendo en sus hijos lo mismo que no han podido corregir todavía en ellos, porque no se han puesto diligentemente a pelear sus batallas. Entonces te da rabia ver que tu hijo empieza a reproducir tus hábitos pecaminosos y ves en tu hijo la mentira, y ves en tu hijo la envidia, y ves en tu hijo la división. Yo sé lo que yo tengo que pelear porque mis ancestros pecaron. Yo lo sé. Y yo he tenido que batallar unas cuantas cosas en mi familia. Yo os he contado varias veces que, por ejemplo, mi madre, a día de hoy, no se habla con ninguna de sus hermanas. Desde hace muchos años, un espíritu de división, un espíritu de amargura, de resentimiento, de no perdón.
Y yo recuerdo cuando éramos niños, con mis primitos, íbamos de vacaciones juntos, celebrábamos todos los cumpleaños. En un momento dado, por razones que no voy a contar aquí, eso se rompe. Y mi madre deja de hablar con sus hermanas, con las que se crió. Eran huérfanas desde muy jovencitas, se criaron súper unidas. Pero mira, qué tremendo que se produce una fractura en la familia. Ya los primos por Facebook nos vemos, porque todo se enfrió. Ahora, si yo no cuido, si yo no me doy por avisado y no peleo esa batalla, esa maldición alcanzará a mi generación. Es decir, si yo no peleo esa batalla, yo me dividiré con mis hermanos. Y como yo sé eso y no quiero que pase, entonces a mí me ha tocado pelear esa batalla. De manera que en mi generación no se va a reproducir esa división en lo que respecta a mí. Pero también sé que mis hijos ya no van a tener que pelear esa batalla porque yo la he ganado. ¿Y sabes qué? Yo le he contado a mis hijos, que yo he peleado esa batalla porque aquí atrás hubo una maldición. Durante varios años, mi papá, que solo tenía un hermano, durante varios años, pero varios largos años, como 7 años, ellos tampoco se hablaron. Y yo decía, por los dos flancos viene el enemigo a traer una maldición hasta mi vida, pero yo voy a hacer un cortafuegos. Yo voy a estar avisado y yo voy a pelear esa batalla y esa maldición no me va a alcanzar y no va a alcanzar a mis hijos, que es lo que más me importa. Mira, no sé cuántos estáis aquí que sois primera generación de creyentes. ¿Quién hay aquí primera generación de creyentes? Que sus papás no fueron creyentes, no conocían de Jesús. Bueno, los que somos primera generación nos toca un poquito más duro, porque somos los primeros que estamos rompiendo con toda esa herencia de desastres, de vivir fuera de la voluntad de Dios, de no conocer a Dios, de no entender la ley de Dios, de no entender cómo opera el mundo espiritual. Entonces nos cuesta partirnos ahí la cara y empezar a batallar en el área económica, en el área sexual, en el área de las emociones, en la mente, en la familia, en todo absolutamente. Nos toca más fuerte, de manera que si yo trabajo bien y le dejo a mis hijos esa herencia de bendición y les ahorro batallas porque ya yo las gano y eso es lo que les dejo en herencia, ellos crecen partiendo de una base mucho más alta que yo. Como dice la canción de Quique, la que habla de los hombros de gigante. Esos hombros de gigante que él habla son los hombros de sus papás. Emma es como tercera o cuarta generación de creyentes. Enrique, nuestro pastor, es primera generación. Pero ya Quique Junior ya viene con un bagaje excelente, con muchas bendiciones heredadas y con muchas maldiciones que se cortaron y que él ya no le toca batallar. Entonces él parte, como él dice en su canción, desde hombros de gigantes. Él parte desde mucho más alto. Lo que él va a poder hacer, lo que nuestros hijos van a poder hacer en el reino de los cielos tendrá mucho más impacto que lo que Natalia y yo hayamos podido hacer en nuestra vida. Pero no porque no seamos capaces, sino porque a nosotros nos ha tocado entretenernos un buen tiempo en cortar y en pelear esas batallas porque somos primera generación. Y te digo una cosa, se nota que nuestros hijos ya tienen otro tipo de herencia. Se nota que aquí, en esta generación, ha habido un cambio de inclinación, ha habido un punto de inflexión. Y ellos van a partir de mejor posición. Y si ellos permanecen en el Señor y hacen bien las cosas con Dios, sus hijos, nuestros nietos, Dios me oiga, partirán de una mejor posición todavía. De una mejor posición todavía. ¿Qué herencia le quieres dejar a tus hijos? ¿Vas a pelear? ¿Te vas a dar por avisado o vas a ser simple y vas a decir, no, yo ya recibí a Cristo, ya todo está hecho, ya no hay nada más que pelear? Mira, cuando veas a tus hijos cometer un pecado que te dé mucha rabia, probablemente es porque te ves reflejado allí. Es porque dices, yo soy parte responsable de lo que mi hijo está haciendo. Yo soy parte responsable por no pelear mis batallas, por no cortar totalmente.
y ellos están como están. Y ellos están peleando con más ignorancia que yo, con menos madurez que yo, porque yo no he hecho los deberes, porque yo no he peleado la batalla. Si te importan tus hijos y si los amas de verdad, vas a tener que darles algo más que ropa, algo más que libros, algo más que un campamento de inglés. Vas a tener que darles herencia de bendición. Vas a tener que dejarles un legado de victorias conquistadas por ti, ganadas por ti. Y te lo voy a explicar la semana que viene, cómo pelear esas batallas. Empieza a clamar a Dios. Empieza a contarle a tus hijos que tú no eres un padre sin luchas, que tú no eres una madre sin luchas. Empieza a contarle a tus hijos en la medida en que ellos puedan entender según su edad, pero empieza a contarles que tú también batallas. Empieza a contarles cuál ha sido tu pasado antes de conocer al Señor. Yo le contaba a mis hijos, ellos saben cómo era mi vida hasta los 24 años, en qué andaba yo. Ellos saben, ellos nos han oído decir en qué estábamos nosotros y cómo Dios nos rescató sobrenaturalmente. Ellos saben en qué luchas andamos cuando ya estamos caminando con el Señor y vienen ataques del enemigo. Ellos saben. Ellos saben cuando hemos pasado periodos de tristeza, de soledad, de querer deprimirnos. Ellos saben las batallas que hemos tenido. Cuando hemos tenido luchas económicas, ellos saben cómo hemos tenido que batallar con todas esas cosas. Nosotros no les hemos engañado diciendo todo es perfecto en nuestra familia. Nuestra familia es la mejor familia de toda España. No, ellos saben que lo que se ha edificado en nuestra casa ha sido a base de ayunos, de oraciones, de lágrimas, de perseverancia, de fe, de obediencia, de sacrificio. Ellos saben todo eso y saben con qué hemos batallado. Claro que lo saben. Entonces, cuéntale a tus hijos cuáles son tus batallas. Eso es muy sano, eso es muy instructivo para sacarlos de la religiosidad. Identifica, punto número 2, cuáles son las maldiciones que te afectan a ti y a tu ascendencia. Identifícalas. Mira, hacemos el curso de sanidad en la iglesia y uno de los puntos fuertes de ese curso es que tú puedas identificar cosas que han ocurrido en tu niñez, cosas que han ocurrido con tus padres, con tus abuelos, cómo fueron criados ellos, en qué estaban. Porque todo eso es un bagaje espiritual que se va añadiendo, es una bola de nieve que viene creciendo y que me va a alcanzar salvo que yo pelee mis batallas. Entonces identifica y luego pelea. Y te voy a decir la semana que viene cómo pelear. Yo espero que la semana que viene no falte nadie, porque si no nos vamos a quedar a medias. Empieza a clamar a Dios para ser responsable. Dice en Deuteronomio 20, del 1 al 9, y con esto vamos a terminar. Voy a cumplir mi promesa de predicar corto, ¿vale? Porque quizá después de vacaciones tengamos que hacer 2 reuniones y ya me tengo que ir entrenando. Dice Deuteronomio 20, del 1 al 9, vamos a leerlo. Yo quiero que abras tu Biblia, por favor. Deuteronomio capítulo 20. Si no tienes Biblia, ponte con un cristiano. Deuteronomio capítulo 20. Había unas leyes para la guerra. Esto me lo regaló el Señor esta mañana. Y me pareció tan guay. Leyes para la guerra. Tú sabes que en la ley de Moisés hay leyes para todo. Hay leyes para la nación, leyes para la economía, leyes para el enfermo, leyes para el templo, para los sacerdotes, leyes para cuando las mujeres daban a luz, leyes para todo, para los negocios. Bueno, hay unas leyes para la guerra. Y dice así, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Yahweh tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Me preguntaba un niño en el campamento, porque claro, los niños nos ven a Natalia y a mí y creen que somos superhéroes.
porque somos los pastores y predicamos. Y me decía un niño, ¿tú eres más fuerte que el diablo? Y yo le dije, no, yo no soy más fuerte que el diablo, pero Dios es más fuerte que el diablo y Él vive en mí. Y se quedaba así, flipando, ¿no? Entonces Dios nos está diciendo lo mismo. Cuando veas un enemigo que es más fuerte que tú, sí, el diablo es más fuerte que tú. Ese espíritu de pornografía es más fuerte que tú. Ese espíritu de mentira es más fuerte que tú. Ese espíritu de religiosidad es más fuerte que tú. De idolatría, de depresión. Esos espíritus son más fuertes que tú. Tú no tienes la fuerza para vencerlos. Pero el Dios que vive en ti sí la tiene. El espíritu que Dios ha hecho morar en ti, ese mismo espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él sí es más fuerte que cualquier demonio. Cuando Jesús fue a liberar al endemoniado gadareno, dice que había una legión de demonios. Por favor, no nos mandes al abismo. Déjanos entrar ahí a ese hato de cerdos. Y el Señor Jesús les dio permiso. Pero los demonios tuvieron que salir todos de esa persona. Dios es más fuerte que tu enemigo. Dice, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote, mira, no el general del ejército. Porque estas batallas que Dios nos habla son batallas espirituales. Evidentemente Israel tenía un ejército y también tenían carros y caballos y armas y espadas y todo lo que tú quieras, pero Dios siempre quiere que pongamos lo espiritual por delante. Dios siempre quiere que pongamos las leyes de Dios, los principios de Dios por delante. No es con espada, no es con ejército, no es con dinero, no es con contactos, no es con palanca, no es con enchufes, no. Es con el poder de Dios. Entonces dice, cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Yahweh vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, y mira qué interesante, los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Que vaya ahora mismo y salga de la guerra. No quiero a alguien en la guerra que esté pensando en su casita. No quiero a alguien en la guerra que esté pensando, tengo que estrenar el jacuzzi, tengo que estrenar la sauna, tengo que estrenar el patio, el jardín, la piscina. No me sirve. Vaya mejor a su casa, no vaya a ser que muera en la batalla y algún otro lo disfrute. ¿Quién se ha desposado con mujer y todavía no ha consumado el matrimonio, no la ha tomado? No lo quiero en la guerra. No vaya a ser que esté pensando más en salvar su pellejo que en el interés de la nación. No me sirve para la guerra. Que se vaya, que disfrute con su mujer, porque si va a estar pensando en otra cosa mientras está dando tiros, no me sirve. Versículo 7, versículo 8. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y le dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Traducido a un lenguaje más llano, alguien cobardica, alguien que se hace popó en los pantalones. ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos. No vaya a ser que empiece a contagiar a todos. Me pasó con estos niños que estábamos hablando y decía el que estaba llorando, 30 días para ver a mi mamá. Y los 3 que estaban ahí se pusieron a llorar todos. Y yo decía, pero bueno, se contagió aquí la tristeza. Y lo está diciendo el Señor. El que sea cobarde, el que no se atreve a pelear, el que no tiene claro que esto es por fe, el que es cobarde, no lo quiero aquí con todos, porque eso se contagia. Mejor vete a tu casa, piensa un poquito en tus caminos, medita lo que quieres hacer, y si quieres pelear, entonces vienes, pero dispuesto a todo. ¿Sabes que dice en Apocalipsis que los cobardes no entran al reino de los cielos? Esto es más serio de lo que parece. Dice, y cuando hayas acabado de hacer todo este filtro, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando
a la cabeza del pueblo. Qué importante es que tú quieras pelear la batalla, que tú entiendas la importancia de pelear esta batalla y que todo lo demás te dé igual, que no pongas por delante otras prioridades. Me llamaba Pipe el otro día y me decía, mira, me ha llamado una persona que quiere mandar al niño al campamento. Digo, claro, que lo mande. Es una persona que no va a la iglesia, que lo mande, por el bien de ese niño, que lo mande. Y finalmente veo que no fue al campamento. Digo, Pipe, ¿qué pasó con esta familia? ¿No mandó al niño al campamento? Dice, no, lo mandaron a un campamento de inglés. Digo, más importante aprender inglés que conocer a Dios, que tener conocimiento de Dios. Digo, qué pena, esos papás están totalmente desubicados. Por eso se requiere, para pelear a favor de mis hijos, entender las batallas que tengo que pelear y querer pelearlas, y que sea una prioridad, no puede haber otra cosa más importante, nada más que Dios y su reino, lo que Él ha dicho, lo que Él nos quiere entregar. Hay tantas cosas que Dios nos quiere dar y no las podemos recibir porque estamos cargados todavía con tantas maldiciones, con tanto peso. Y muchos que anhelan servir a Dios y quieren más de Dios, pero todavía están siendo todo el tiempo zancadillados y dicen, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con mi vida? Es que no te has puesto a pelear correctamente. Estás dando pasos queriendo servir a Dios sin antes haberte quitado peso de encima, sin antes haber ganado unas cuantas batallas. Hay un orden para las cosas. Mira, por eso nosotros no queremos poner a nadie a servir en la iglesia, como mínimo hasta que haya terminado el curso de sanidad, porque queremos que peleen sus batallas, porque queremos que sean conscientes que hay batallas que pelear, que Cristo ganó en la cruz, pero para que eso se haga realidad en mi vida, yo me tengo que ir apropiando y tengo que ir conquistando cada área de mi vida para rendírsela a Dios. Y eso no es en un día, eso no es en un mes, eso lleva tiempo. ¿Sabes cuánto tiempo? Toda la vida. Toda la vida tenemos que estar peleando. Toda la vida tengo que estar, cuando conquisto un área, entonces la tengo que poblar, porque si no la pueblo, si no la lleno de lo que Dios tiene y de la herencia de Dios, entonces vuelve a crecer la mala hierba, vuelve y vienen los enemigos y conquistan, como una casa desocupada, se te mete alguien, tú la tienes que llenar. Oramos, le damos gracias a Dios